¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 9:07 de la noche, estamos en directo aquí en las 7 de La Rioja en Punto de Encuentro y hoy el empleo y los salarios van a centralizar la actualidad de este día. Lo vamos a hacer porque el empleo, hoy hemos conocido los datos del paro, unos datos positivos en nuestra comunidad avalados por las cifras, y es que 745 personas han salido de las listas del paro en nuestra comunidad el pasado mes de septiembre y sitúa la cifra total de desempleados en 13.703. Unas cifras bien distintas al mapa nacional, donde sube en 17.679 desempleados, una subida consecutiva que ha tenido en el resto del país en los últimos 3 meses. En España, el sector servicios es donde más aumenta el paro. Se debe, como se pueden imaginar, al final de los contratos de verano. Aquí en La Rioja la lectura es bien distinta, porque el sector servicios es donde más baja el paro. Aquí lo vamos a poder ver, este es el desempleo femenino, pero bueno, baja el paro donde más en el sector servicios, también en agricultura y también lo hace en industria. Aquí lo vemos, en sector servicios 391 parados menos, 193 en agricultura y 124 en industria. Los jóvenes y, como decimos, las mujeres también, y lo hemos visto antes, siguen siendo las más afectadas en nuestra comunidad. Del total de desempleados, el 62% casi son mujeres. Bueno, septiembre y octubre ya sabéis que es un buen mes para La Rioja, tiene vendimia, tiene recogida de fruta, pero lo importante es que la tendencia sea que baje el paro porque se crean puestos de trabajo. Consideramos estos datos muy positivos, ya que el paro ha vuelto a subir a nivel nacional y en la comunidad riojana la tendencia positiva no se frena. Y esto ha hecho que nos situemos en el nivel más bajo de desempleo de los últimos 14 años y además acompañado de el incremento de la contratación indefinida. Y hoy también queremos hablarles de salarios. El Gobierno acordaba ayer una subida salarial a los funcionarios de entre el 8 y el 9,5% sin el apoyo unánime de los sindicatos en los próximos 3 años. Comisiones Obreras y UGT apoyaban la propuesta, mientras que el CESIF se ha mostrado en contra y no ha descartado movilizaciones. Los responsables nacionales y también regionales de esta comunidad, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el CESIF, consideran que esta subida propuesta por el Gobierno pues implica que este año los empleados públicos van a sumar más de un 5% de pérdida de poder adquisitivo, es decir, que el acuerdo alcanzado les es insuficiente. Rechazamos totalmente el acuerdo alcanzado en el día de ayer con el Gobierno para la subida salarial de los años 22, 23 y 24. Un acuerdo que ni siquiera en su totalidad va a cubrir la subida del IPC prevista para este año 2022. No vamos a avalar con nuestra firma un acuerdo que desde el minuto cero implica que los empleados públicos de este país vamos a volver a perder capacidad adquisitiva. Bueno, pues esta subida va a beneficiar a 2.700.000 empleados públicos. De estos, 513.000 pertenecen al sector público estatal, 1.600.000 son empleados públicos de comunidades autónomas y 592.000 son trabajadores de las entidades locales. Hoy, además, se ha conocido que la diferencia salarial entre los empleados públicos y los empleados en la empresa privada es de un 58%. Quédense con este dato. La diferencia puede llegar a ser hasta de 1.000 euros en la nómina. Y si hablamos de jóvenes, queremos hoy hacernos eco también de un estudio de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde destaca que los jóvenes españoles están a la cabeza de Europa en déficit en materia educativa. 1 de cada 5 jóvenes de entre 18 y 25 años ni estudia ni trabaja. Un problema estructural desde hace décadas, donde la formación profesional tendrá que jugar un papel importante. Hace falta incidir en la cualificación de las personas que están en desempleo, porque es donde se ven realmente las dificultades para acceder al mercado laboral. Y atentos a este dato, casi un tercio de los jóvenes españoles no tienen título de bachillerato o FP media, una cualificación mínima que se necesita para tener un empleo digno. Y otro dato que debe calar entre los jóvenes: los alumnos con estudios superiores son los que más ganan respecto a los de menor nivel educativo, pero ojo, España se queda por debajo de la media de la OCDE en ventaja salarial.
Cada vez nos llega menos, cada vez tenemos menos poder adquisitivo. Llevar la misma cantidad en la compra, con lo que compraba con 50 euros, ahora toca poner 80. Sí, cada vez está más complicado el poder llegar a fin de mes. Yo soy autónoma, o sea que para mí peor. A mí mi jefa no me sube el sueldo. Bueno, pues de estos y otros temas hablamos ya en unos instantes. Me voy a la mesa. Pues vamos a saludar ya a la mesa. Está con nosotros Jorge Ruano, secretario general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está también Adelaida Luti, secretaria de la FERComercio. Muy buenas noches. Y está también Fernando Melchor, presidente de ATA Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, 5 comunidades, solo 5 comunidades en nuestro país ha descendido el paro el pasado mes de septiembre. Estamos hablando del País Vasco, de Madrid, de la Comunidad Valenciana y también la nuestra, de La Rioja. Es un buen resultado y además el número de empleados, o sea, el empleo es indefinido en un porcentaje elevadísimo gracias a la reforma laboral. Por lo tanto, podemos estar satisfechos. Esto no quiere decir que luego, septiembre y octubre, ya sabéis que es un buen mes para La Rioja, tiene vendimia, tiene recogida de fruta, hay trabajo, ¿no? Luego en noviembre es posible que pues suba el paro, eso es algo que vamos a ir viendo, pero lo importante es que la tendencia sea que baje el paro porque se crean puestos de trabajo. Bueno, pues esa es la opinión de la presidenta. Vamos a ver qué opina la mesa. Primera valoración del paro. No sé quién quiere empezar. Empezamos por ti, Jorge, que te hemos visto antes un poquito adelantado en la cabecera. Pues un poco era la misma línea. Yo creo que los datos son positivos, también los esperábamos. Septiembre es un buen mes para La Rioja. Vemos que la temporada del verano aquí la alargamos por el efecto de las fiestas locales, fundamentalmente en el sector servicios, y por la agricultura, las vendimias y la recogida de la fruta, y por lo tanto suele ser un mes bueno. En la parte más positiva todavía, pues vemos que ha habido un número muy importante de contratos. Se han firmado 22.000 contratos. Eso es una cifra que hay que remontarse 2 años atrás para ver un número tan importante de contratos, y que buena parte de ellos siguen siendo indefinidos, porque esto parece, como se ha demostrado, que no supone ningún problema en principio. Lo que hay que ver es cuál es la tendencia a partir del mes de octubre, porque evidentemente el incremento de los precios está repercutiendo muy negativamente sobre la economía y evidentemente va a tener al final un impacto sobre el empleo. Eso estamos casi seguros. Adelaida, vamos contigo. Pues a ver, cierto es que yo pienso que es algo coyuntural debido a que septiembre es un mes bueno en La Rioja. Turísticamente es un mes de afluencia y eso hace que esos puestos de trabajo que se han creado en ciertos sectores pues no se pierdan, pero hablando del sector comercio, es uno de los sectores más castigados. El comercio en La Rioja viene sufriendo desde hace ya varios años pues esa pérdida de clientes que no sabemos muy bien cómo volver al que tradicionalmente hemos sido, sobre todo la capital, ¿no? Ha sido como un atractivo comercial, pues volver a eso, ¿no? Pensamos que en comercio hay momentos puntuales que puede haber esta coyuntura, que digamos hay menos tasa de paro, como puede ser la Navidad, pero ahora mismo no es un sector que podamos estar contentos con esas cifras. Sí cabe destacar que tradicionalmente ha sido un sector que ha dado empleo a un porcentaje muy alto de mujeres, quizá el que más. Entonces, bueno, también, como se ha comentado antes, el tema de las cualificaciones es muy importante. En los subsectores de comercio hay muchas cualificaciones que hasta ahora, bueno, pues no se han tenido muy en cuenta, o se ha pensado que cualquier persona que no tenía ciertos estudios podía trabajar en un sector de comercio, ¿no? Puedo poner ejemplo, carnicería, panadería, porque no había una cualificación que determinara que esa persona era capaz de desarrollar ese empleo. Ahora mismo esto está cambiando, menos mal, que veamos todos la validez que tiene una persona que nos atiende en cualquiera de estos sectores, la importancia que tiene el conocer el producto y venderlo bien, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que todas estas cosas hagan que nuestro sector pues viva un poquito con mejores cifras de la tasa de paro.
Fernando, ¿cómo valoran los autónomos estos datos del paro? En principio, el que haya aumentado y seamos una de las mejores comunidades en cuanto a empleo y demás, pues es un dato positivo. Eso es que la economía pues no está paralizada y, como bien dicen los compañeros, pues este es un mes muy bueno también pues para la contratación, tanto en el sector que hemos visto del sector agrario, dado que la vendimia pues hace que se reactive la contratación. Pero por contra, sí que estaba mirando aquí las tablas de un dato que para nosotros es más negativo, y es que la evolución de los trabajadores autónomos en lo que es este mes de septiembre continuamos con el goteo, y un goteo en sentido negativo de la caída de autónomos. Solo del mes de agosto a este mes de septiembre hemos bajado en 23, es un 0,1% de caída, pero en lo que vamos de año, de septiembre del 2021 a septiembre del 2022, hemos bajado ya de la cifra mítica de los 25.000 autónomos a 24.923, lo que supone 330 autónomos menos. Estos son unos datos que hubiese sido también interesante que la presidenta los hubiese comentado, y a raíz de eso lo que nosotros siempre venimos diciendo. En estos momentos el sector de los autónomos, y ya si podríamos entrar a hablar de determinados sectores, habría que implantar y desarrollar determinadas políticas, y políticas que podrían ser en conjunto con todas las organizaciones, tanto las sindicales como las empresariales, las de los autónomos. Pero hay una figura que está creada desde hace más de 10 años, que es el Consejo del Trabajo Autónomo, y durante esta legislatura no se ha convocado ni una sola vez. Y mucho me temo que esta cifra de 330 autónomos menos en lo que vamos de septiembre del 2021 a 2022 va a ir increciendo, y esto exige pues unas políticas activas y que cuente en el escenario con todos los actores para poder trabajar y poder parar este goteo negativo. No sé si entonces habrá opiniones diferentes a los efectos, si se van notando de la reforma laboral o no. Hombre, en cuanto al empleo está clarísimo, y sabíamos que iba a tener un impacto muy positivo, sobre todo en acabar con la temporalidad que sufríamos en nuestro país, que éramos los campeones de Europa en cuanto a temporalidad. Eso se venía diciendo que iba a destruir empleo y se ha demostrado que no. La contratación sigue en niveles muy altos, pero al final lo que nos hay que atajar en estos momentos, lo más urgente, es el incremento de los precios y el impacto que está teniendo fundamentalmente en la gente trabajadora, en las familias, y también en las pequeñas y muy pequeñas empresas y en los trabajadores autónomos. Es decir, que eso, aquellas empresas que no pueden repercutir, igual que los trabajadores, los costes que, sobre todo de electricidad y del gas, que están sufriendo cada mes en las facturas, es aquello que nos lleva a una imagen en la que en estos momentos, el mes pasado, ya se había reducido un 11% el consumo de los bienes duraderos, y se había reducido un 3% el del consumo inmediato. Esto, si no se mantiene, si no somos capaces de controlar la inflación y de subir los salarios, esto nos puede llevar a un escenario que es el peor de todos, que es una inflación alta y un estancamiento de la economía, y es lo que tenemos que intentar evitar con las políticas más adecuadas, como está aplicando. Además, parece ser que hay cierta sintonía en Europa de lo que hay que hacer es incrementar aquellos salarios más bajos e inyectar incentivos a la economía. Sobre algunas cuestiones que se han planteado, bueno, pues los autónomos, es verdad que igual que las empresas, son los que más sufren porque no tienen capacidad de repercutir como las grandes empresas. Pero es verdad que también es el modelo que nos hemos dotado, sobre todo en este país. En La Rioja hay 22.000 empresas y 12.000 no tienen trabajadores. Por lo tanto, es decir que al final no generan empleo. Y bueno, pues si al final los trabajadores autónomos se ven ahogados y apuestan, bueno, pues el trabajo asalariado, pues también habría que analizar cuál es el salto que se da en ese ámbito. Pero bueno, los retos son importantes en este momento. No, parece pernicioso el plantear que los trabajadores autónomos den el salto a ser trabajadores asalariados. Me parece increíble la opinión que has dado que la actividad del trabajo autónomo surge para dar salida a una necesidad laboral en la que el autónomo es el trabajador y su propio empresario. Y esa actividad, pues cuando no la dan otras empresas en la que tú puedes ser contratado, pues es donde se tiene que desarrollar.
como empresario y como trabajador autónomo. Y visto esto, hay que analizarlo, no ya de que se den de baja y pasen al sector de la contratación o que les contraten por cuenta ajena, sino ver cómo estos sectores los podemos ayudar y desarrollar. Hay que tener en cuenta que en La Rioja hemos pasado de hace 10 años que estábamos más de 26.000 autónomos, donde estas pequeñas empresas en todos los municipios de la España abandonada o de La Rioja vaciada, donde hay menos de 1.000 habitantes, son las únicas actividades económicas que se desarrollan en estos municipios. Estamos hablando de los agricultores, de los ganaderos, estamos hablando de los que tienen el bar en el pueblo o de la casa rural. No se puede organizar de otra manera, no pueden ser trabajadores por cuenta ajena, y a esto hay que dar una política y una salida adecuada. No todo es trabajadores por cuenta ajena, y aquí por eso en el sector de los autónomos estamos en continua defensa de conseguir los derechos que hasta ahora poco a poco vamos consiguiendo, pero sobre todo para evitar este ninguneo que se produce a nuestro sector, y que eso repercute también negativamente a la hora de desarrollar determinadas políticas, sobre todo si se va con esta concepción. Pero no, no era el planteamiento que quería hacer. Yo quiero decir que en muchas ocasiones, cuando no había problemas en el mercado laboral, muchas personas optaban por apostar por el trabajo autónomo. Es decir, ahora estamos recuperando el empleo y puede ser que las tantas dificultades que se tienen en el sector de autónomos hagan que vuelvan al trabajo asalariado, porque las cifras de contratación y de empleo están mejor en los últimos 14 años. No decía no apostar por los autónomos, decía que muchos autónomos ante las dificultades vuelven al trabajo asalariado, que sí que se está creando. Ese era el planteamiento que traía, no intentaba decir que no a los trabajos autónomos, ni mucho. A ver, yo, claro, que voy a hablar del sector comercio, que el 95% son autónomos, micropymes, y sin nuestro sector, ¿qué tendríamos en las calles, ¿no? Estoy de acuerdo en que tienen una presión brutal, porque desde la reforma salarial quizá igual no ha dañado tanto el sector, a no ser que sean empresas más grandes como el sector de alimentación, que puede ser. El poder adquisitivo, el comerciante también es padre, madre, compra, entonces eso hace daño a todos, a los asalariados, a los autónomos, etcétera. Todas las medidas que se están tomando de eficiencia energética, etcétera, todo hace que el pequeño, sobre todo, esté cada vez más ahogado, y es una pena que en otros países, pongo ejemplo América porque parece que siempre ha sido como el estandarte, ¿no? Creo una empresa y si no me va mal, o hago otra, siempre como tirando hacia adelante. En nuestro país eso está como un poco, da miedo, estamos metiendo miedo a los jóvenes a que creen su propia empresa, a que, como bien has dicho, hay muchas veces que no hay otra manera de suplir lo que el público necesita. Habéis hablado de la España vaciada. ¿Qué sería de un pueblo sin una panadería? Y lo estamos viendo. Hay muchos sitios en los que no está llegando el pan, que es lo básico en la alimentación. Es una pena. ¿Qué hace un pueblo pequeño si no tiene un punto de encuentro, que no tienen uno como este, ¿no? El bar, efectivamente, pues que esas pequeñas, quizá eso es una labor social, ¿no? Hay que hacerlo porque esos pueblos, esa España vaciada, y La Rioja, desgraciadamente, estamos muy vaciada en muchos sitios, con lo bonita que es y los rincones tan maravillosos que tenemos. Entonces quizás sí que hay que apoyar un poco eso, ¿no? El emprendimiento, en que los chavales jóvenes vean que sí, hay que formarse, no todo es una carrera, como no sé, en mis tiempos era o estudiabas una licenciatura o casi que no valías para mucho, ¿no? Ahora mismo tenemos la FP Dual, la empresa colabora activamente para tener chavales bien formados y que salgan con un puesto de trabajo. Todas esas políticas que se pueden hacer, que creo que en eso estamos de acuerdo los tres, en que se tiene que ir de la mano, ¿no? y que consigamos que esos autónomos, esas pequeñas empresas, que creo que son la mayoría de nuestra comunidad, pues salgan adelante. Bueno, más cosas. El Gobierno anunciaba en su último paquete de medidas una rebaja del IRPF a las rentas más bajas hasta los 21.000 euros. El 50% de los asalariados de este país cobran ese sueldo. No sé si llama la atención de que el 50% lleguen a ese sueldo. No sé si es el momento de hablar de que si hay que subir los salarios, si no, si es el momento.
Desde el punto de vista de nuestro sector, el aumentar los salarios, si no va acompañado con un criterio ya de caja, de beneficio, etcétera, puede suponer bien el despido del trabajador, la reducción de las horas o no contratar a nadie. Eso está claro, sobre todo el pequeño autónomo no tiene esa ventaja o ese margen que igual pueden tener las empresas y que, lugar a dudas, pues la administración. Hemos visto los datos de la administración, se plantean o pactan subir un 8, un 10%, etcétera. Con la empresa va a ser más complicado. Sí, hasta un 9,5 en los próximos 3 años. Con los pequeños empresarios, aquí hay que, desde nuestro punto de vista, hay que verlo pues, con un criterio mucho más prudente, sobre todo en esta línea, y teniendo en cuenta lo que ha dicho Urbano, de que la mayor parte de los autónomos pues, son trabajadores, cuando tienen contratados suelen ser entre 1 y 5 trabajadores. Entonces, el subir demasiado el sueldo cuando no va acompañado, como en una crisis como la que tenemos actualmente, pues puede suponer esa disminución de los contratos o de las horas que se vayan a trabajar, o directamente, si tenían previsto contratar a alguien, que no se contrate. Vamos a escuchar en estos momentos a Celso González. Ayer aquí en el programa el consejero de Hacienda confirmaba que aquí en La Rioja el sueldo de esos funcionarios se va a subir en esos 3 años un 9,5%. Bueno, nosotros aplicaremos rigurosamente lo que se apruebe en los presupuestos generales del Estado, por un lado, o bien a través de un Real Decreto Ley que va a ser necesario. Ya se ha subido a los empleados públicos el 2% en el año 2022. Ahora se hará una paga extraordinaria en diciembre con una subida del 1,5%. ¿Cómo se llegamos al 9,5%? Pues de nuevo en el 2023 lo que se hace es una subida que puede llegar hasta el 3,5%, y de nuevo en el 2024 se sube, puede llegar a alcanzar un 2,5%. Bueno, pues además hoy se ha conocido que la diferencia salarial entre lo que son los empleados públicos y los empleados de la empresa privada puede estar en un 58%, es decir, unos 1.000 euros en la diferencia de la nómina mensual de esos trabajadores. Enseguida me contestan por qué no se puede igualar esto en la empresa, que casi me lo has contestado, Fernando, pero antes vamos a saber qué opina la calle. Los sueldos de muchos riojanos están muy congelados, porque cada vez hay gente pobre que trabaja, y eso se nota en el día a día. Con lo que compraba con 50 euros, ahora toca poner 80. Ante este panorama es hora de apretarse el cinturón. Dejas de salir para una terraza o comer con la familia porque de verdad es que no llega. No puedes viajar, no puedes hacer ciertas cosas simples. Por ejemplo, a un restaurante. Sí, por ejemplo. En especial los autónomos, que se sienten los grandes olvidados. Eso, sobre todo los autónomos que trabajamos en casa, de esos no habla nadie. Y ahí, en cambio, el Estado, si necesita dinero, pues subo la cuota de autónomo. La solución: habría que subir los salarios o bajar la inflación. Pero esto es complicado para muchos empresarios. En facturación podemos facturar igual o más, pero en gasto nos han triplicado la luz, nos han triplicado todo, con lo cual es inviable, seguimos perdiendo dinero. Mientras el Gobierno llega a un acuerdo con los sindicatos para subir el salario de los funcionarios un 9,5% en los próximos 3 ejercicios. Un clásico antes de las elecciones. Pues me parece fatal, pero ¿qué te voy a contar? Creo que en ese caso el Gobierno también tendría que ayudar a las personas que en cierto sentido van a aportar un poquito más, que seguramente sean los trabajadores autónomos. Pero en medio de esta crisis también hay espacio para el optimismo. Si aprovechamos el tiempo, el dinero que podemos ahora tener, sí que podemos todavía aprovechar. Sí, en La Rioja se vive bien. Bueno, eso es mirar el futuro con optimismo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Jorge, ¿qué esa diferencia salarial entre unos y otros? Bueno, yo creo que aquí esas grandes cifras luego esconden muchas realidades. Yo creo que los trabajadores públicos han perdido en las últimas décadas muchísimo poder adquisitivo. Han sido los más perjudicados en muchos ámbitos, no solo salarialmente, sino porque se ha reducido muchísimo el número de empleados públicos, y eso lo hemos visto y lo hemos sufrido todos los ciudadanos en la pandemia. Cuando hemos necesitado esos servicios públicos que iban desde la educación hasta la sanidad y a los servicios sociales, hemos visto cómo se rompían las costuras, y entonces todos nos acordábamos de que esas personas
trabajan para el resto, para el conjunto de la sociedad, y que había que reforzar esos servicios públicos. Por lo tanto, yo creo que el acuerdo es aceptable, porque no sabemos cómo va a evolucionar la inflación estos próximos meses, y mucho menos cómo va a ir el año que viene, pero el fundamento que estamos planteando también se lo estamos planteando a la patronal, y ha sido el que han rechazado, que debemos buscar fórmulas para que no haya un impacto inmediato en estos meses de muchísima inflación, pero que a lo largo de 2-3 años garanticemos el poder adquisitivo, fundamentalmente porque interesa la economía, interesa reactivar la economía y que los salarios no caigan. Sería muy bueno alcanzar un acuerdo de negociación colectiva, porque lo contrario nos lleva al conflicto sectorial y empresarial, y allá donde hay fuerza y hay músculo se alcanzan mejores acuerdos, y sin embargo en sectores mucho más precarizados, o como el comercio, que lleva más de una década sin convenio, pues los salarios se quedan muy atrás, y por lo tanto vamos a ensanchar todavía más la grieta entre unos trabajadores y otros, reforzando esa figura que hemos llamado del trabajador pobre y cronificando la pobreza en muchos estratos de personas que trabajan. Bueno, pues movilizaciones que se anuncian ya para la próxima semana. Nos vamos a ir a publicidad, enseguida retomamos nuevamente la tertulia, pero a la vuelta de la publicidad hablamos con el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, con José Manuel Pascual Salcedo. Hasta ahora. Bueno, pues seguimos aquí en Punto de Encuentro, son las 9:37 de la noche, estamos hablando del paro, de los datos económicos, también del empleo, de los sueldos, y vamos a hablar ahora con el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, con José Manuel Pascual Salcedo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, aquí estamos. Bueno, se avecina un invierno bastante difícil, bastante duro, no solamente por la crisis energética, sino por la subida de muchos productos básicos que van a hacer pues que muchas familias lo tengan difícil para llegar a final de mes. Hombre, y nosotros no tenemos elementos de estudio, pero sí que tenemos experiencia y sí que preveemos, estamos preocupados. El Banco de Alimentos estamos preocupados no por la situación en que estamos en este momento, porque más o menos estamos cubriendo las necesidades, aunque sí que es cierto que hemos bajado el número de entregas en lo que llevamos de año, porque nos ha bajado a nosotros también, pero bueno, hemos bajado en torno a un 20% lo que calculamos respecto del año pasado. Pero bueno, dentro de lo que cabe no nos falta de nada, vamos cubriendo, pero sí que prevemos o tememos que va a ser un final de año muy duro, sí. En nuestra región hay un 20% de personas en riesgo de exclusión social, la tasa más alta desde el año 2018. También sabemos que más de 60.000 personas no pueden llegar a fin de mes, son datos de 2021. Si antes era difícil llegar con una pensión, por ejemplo, de 600 euros, mucho más difícil será ahora. Claro, esa es la sensación que nosotros también tenemos y es que nosotros también nos está costando cada vez más también poder ayudar, ¿no? Porque también a nosotros la cesta de la compra se nos está encareciendo, con lo cual las donaciones se están frenando y el dinero nuestro que nos llega por las donaciones también, pues cada vez vale menos, con lo cual también sí que es cierto que la situación se está endureciendo. Sí. Venimos de un contexto de pandemia, de una crisis económica sin precedentes. Asociaciones como la suya son siempre pilares básicos para las personas más vulnerables. ¿Tenemos que estar preocupados también por asociaciones como las suyas? Hombre, yo más que preocupados, yo diría que tenemos que estar un poquito en alerta, bueno, ayudando. Hombre, creo que la situación, por lo menos la del Banco de Alimentos, desde el punto de vista del Banco de Alimentos, no es una situación catastrófica, pero es una situación, hombre, pues por lo menos para estar alerta, sí. Y nosotros, pues cara al final de año, pues que nos va aproximando pues nuestra gran recogida, que la haremos en noviembre,
ya aprovecho ya para ir, sí que pediría que la sociedad pues que sea consciente de la situación en que estamos todos y que bueno, pues que eche una mano, ¿no? Usted lo acaba de decir hace unos instantes, han bajado el año pasado un 20% las donaciones de las personas por la coyuntura en la que nos encontramos. Yo no quiero ser agorera, pero dicen que el año 2023 va a ser difícil. Yo no sé si ustedes, o sea, va a ser el peor de los que hemos vivido hasta ahora. No sé si ustedes se han llegado a plantear que también en algún momento dado pudieran hacer una criba de a quién dan y a quién no dan. No, nosotros de momento hacemos la criba que hacemos habitualmente, o sea, buscamos que las entidades a las que damos, porque nosotros damos a entidades, reúnan garantías. Fuera de eso, pues no hacemos mayor criba, o sea, los medios que tenemos es para repartirlo entre las cerca de 80 entidades benéficas a las que atendemos, entonces no hacemos una mayor criba. Lo que sí igual es, como ha pasado este año, pues que les toque a todas un poquito menos. Pero le estamos a todas siempre que reúnan condiciones, evidentemente. Hablaba antes de esa gran recogida que será en noviembre. No sé si se va a realizar con las mismas características que se ha hecho en los últimos años o habrá alguna novedad. No, este año parece ser que en los establecimientos que lo admitan, que no todos lo admiten, pues haremos recogida de alimentos también, además de dinero. Como en estos dos últimos años, que estos 2 últimos años la novedad fue que hicimos nada más recogida de dinero por el tema de la pandemia, pero este año volvemos otra vez a nuestro tradicional sistema de recoger alimentos, porque es lo que la gente nos pide, la gente nos demanda eso y eso es lo que vamos a hacer. En algún establecimiento pues seguramente se recogerá nada más dinero, pero porque serán cosas de los establecimientos. O sea que volvemos al origen. Sí, volvemos un poco al origen. Bueno, se hará mixto, en este caso se va a hacer mixto, o sea, el que quiera dar dinero que dé dinero y el que quiera dar alimentos dará alimentos. ¿Qué es lo que más se necesita? ¿Cuáles son esos alimentos que más falta hacen? Bueno, no hay... ¿Corresponden con los más caros? Pues normalmente sí, por desgracia sí. Hombre, tenemos un poco de todo, pero sí que es cierto que los más demandados suelen ser, pues eso, pues los más caros ahora, pues el aceite, por ejemplo, pues ese es uno de los que se necesitan. Leche, pues bueno, los tradicionales, al final hace falta de todo, o sea, nosotros admitimos de todo y necesitamos de todo, o sea, que no hay una cosa que digamos que ahora puntualmente estemos necesitando más. Pues alimentos infantiles pues hacen también falta, ¿no? Porque son importantes. Necesitamos de todo. Tiramos como 31 kilos por persona al año de comida. No sé qué le parece a ustedes, bueno, pues que se esté pensando en una ley que castigue los desperdicios. Por ejemplo, en los bares poner multas si tiran grandes cantidades de comida. Hombre, yo particularmente, yo no soy muy partidario del tema de prohibiciones. Yo creo que debe ir más por la línea de concienciación. Efectivamente necesitamos concienciarnos, eso es cierto. Que sea por prohibiciones o tal, bueno, pues si da buen resultado, pues bienvenido sea, pero vamos, yo creo que lo que hace falta es en nuestras sociedades que nos concienciemos todos de que debemos, primero, pues aprovechar más, o sea, hacer las compras un poquito a veces, no tan compras de impulso, que a veces nos pasa a todos, ¿no? Sino compras más premeditadas, más programadas, para no desperdiciar después. Y luego, pues en los establecimientos que establezcan, pues bueno, pues que está bien que haya una concienciación de que no se tiren los alimentos, sino que se entreguen a aquellas entidades que podamos aprovecharlos, ¿no? Por último, quería preguntarle, ¿hay otras asociaciones como las suyas, Cruz Roja, Cáritas, la Cocina Económica, se preparan para este invierno de forma especial? Por ejemplo, Cruz Roja tiene un programa que se llama Cruz Roja Reacciona. Sí que son entidades a lo mejor que mueven más dinero que ustedes, pero sí, ¿se han preparado ustedes de forma especial? No, bueno, en principio, de momento no. De momento estamos aguantando, vemos que de momento no vamos mal, y aunque prevemos que va a ir la cosa peor, pero de momento no estamos estableciendo medidas especiales. Pues podemos hacer el llamamiento, ¿no? Eso sí, lo que hace falta es que la solidaridad que en noviembre vuelve esa gran recogida, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues no sé si nuestros compañeros de la mesa quieren hacerle alguna pregunta a José Manuel que haya quedado en el tintero. Adelaida, ¿quieres preguntarle algo? Sí, yo quería hacer, pero es una apreciación más bien, el tema del castigo al mensajero.
En los sectores, yo hablo por comercio, pero puede ser hostelería, muchas veces es el cliente final el que puede hacer ese desperdicio. Yo creo que es una labor de todos el decir, bueno, esto ha sobrado en mi mesa, ya en casi todos los establecimientos se hace, lo pido y me lo llevo para comer en mi casa. Tú, tu familia, tus animales, que muchas veces yo por lo menos lo hago, ¿no? El comerciante está muy concienciado con no perder nada de lo que está vendiendo, y más si hablamos el producto fresco. En nuestro sector hemos colaborado activamente con entidades, bueno, con el Banco de Alimentos y con otras entidades para que ese desperdicio tratar que sea cero, porque muchas veces que seguiremos colaborando además. Sí, claro que sí, es que creo que es labor de todos, ¿no? Y además es una pena que las personas tengamos que, creo que es la principal necesidad que tenemos, comer. La educación, hemos hablado antes, y bueno, creo que la persona que pueda lo va a seguir haciendo, bien sea con alimentos, bien sea con donaciones en efectivo, que antes ponía el ejemplo del Mercado del Corregidor en Logroño, que hay una asociación que se gestiona desde FER Comercio, y nosotros colaboramos activamente. Es un mercado de frescos y intentamos que evidentemente no haya desperdicio. Cuando se habló de la cesta de la compra, idea maravillosa de nuestra ministra, se hablaba de que tuviera alimentos frescos. Eso es algo muy importante para la alimentación de una persona, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy concienciados, esperemos que este año sea todo un éxito. Pues es verdad. Bueno, pues lo dejamos aquí. No. Simplemente darles la enhorabuena por la labor tan encomiable y tan necesaria que están haciendo en nuestra región. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues gracias, José Manuel, buenas noches, y nos seguiremos viendo por este plato. Gracias. A vuestra disposición. Bueno, antes de... Ahora se va usted, pero nosotros nos vamos a ir a redacción porque anoche de madrugada el proyecto de ley de presupuestos se aprobaba por parte del Gobierno, y vamos a conocer cuáles son algunas de las novedades. Nos vamos hasta redacción. Lourdes Díez, buenas noches. Pues María, vamos a hablar de esos presupuestos generales del Estado que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que son los más expansivos de la democracia. Tienen como objetivo prioritario acompañar a la sociedad española para poder transitar un momento de enorme incertidumbre provocada por la guerra de Rusia, y eso sí, impulsando las grandes transformaciones ante los retos de España y también de Europa. La coalición busca con estas cuentas consolidar la creación de empleo y el crecimiento económico. Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablaba de esas negociaciones que han llegado a dar este acuerdo a los presupuestos. Ha dicho que han sido unas negociaciones intensas pero muy fructíferas para España, pero ha lanzado un aviso al Partido Socialista. La vivienda sigue siendo un problema muy importante en este país. Junto con el desempleo, es la medida más importante. Son los problemas de nuestro país. Esto es hablar de desigualdad y, por tanto, sí, se nos va a juzgar por lo que hagamos en materia de vivienda. Y esto es lo que respondía esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hombre, yo diría que no parece lógico que si los presupuestos 2022 tuvieron como broche de cierre la ley de vivienda y el gobierno progresista cumplió con ese acuerdo al interior del gobierno de coalición para registrar el texto en el Congreso de los Diputados, que el presupuesto 2023 vuelva a tener la ley de vivienda. En la otra parte, en la parte de la oposición, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra ha lamentado que estos presupuestos no vayan en la línea de rebelión de los varones del PSOE para bajar impuestos. Y queremos señalar, además, que hoy se vuelve a ratificar que ni tan siquiera los varones socialistas creen en Pedro Sánchez. Y en este sentido buscan desesperadamente desmarcarse de su política fiscal y económica. Si la semana pasada era Ximo Puig, hoy tenemos a Page anunciando que él es autónomo de su partido y que también va a plantear bajadas de impuestos. Sin duda alguna, esa rebelión de los varones sigue avanzando
lo que vemos con decepción es que los presupuestos generales del Estado no van en esa rebelión a la que debiera de sumarse también el sanchismo. Por último, les mostramos también la valoración que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre estas cuentas. Pues probablemente una ruina, como todo lo que hacen desde este gobierno cuando tiene que ver con la economía. Pues María, estas son algunas de las opiniones que hemos rescatado de estos presupuestos que, como decimos, se han aprobado esta mañana, esas cuentas generales del Estado para 2023. No sé qué os parece a vosotros. Bueno, pues esas cuentas, como dice, se han aprobado. Ahora viene lo más complicado, ¿no? La negociación para llegar a un acuerdo y que cada uno hable de lo suyo también dentro de eso. Una pequeña valoración que tenemos que concluir sí, bueno, efectivamente es lo normal, ¿no? Dentro de un gobierno, en este gobierno de coalición, aunque las normalidades muchas veces no es lo común que hayan llegado a un acuerdo del presupuesto, pero ahora falta el trámite principal, que es la negociación, llegar a los acuerdos. Y en esa fase, esa línea de llegar a acuerdos, esperamos que para los autónomos, para los pequeños empresarios, pues tengamos las medidas necesarias para solventar esta crisis y asentarnos mejor dentro de nuestra actividad económica. A ver, Laida. A ver, si queremos mantener empleo, que no haya destrucción, que estas cifras del paro bajen, y no solo en los sectores que hemos hablado, sino también en el sector comercio, hace falta que para estos autónomos, pequeños empresarios, pues su día a día no sea tan gravoso. Ahora estábamos hablando de la luz, enseguida llegaremos al gas, materias primas. La negociación colectiva muchas veces se para no porque el empresario no quiera pagar más a sus empleados. ¿Qué más quisiera un empresario que poder subir los sueldos, ¿no? Eso significaría que en su empresa va bien. Entonces creo que esas políticas, todos los presupuestos, las políticas que se hagan tienen que ir encaminadas a eso. Jorge. Bueno, pues aspecto positivo cuando necesitamos unos presupuestos expansivos y abandonar las políticas que hubo en la otra crisis de austeridad. Yo creo que lo que necesitamos es aprovechar y sobre todo aprovechar los recursos que están viniendo de Europa, y en nuestra opinión ese discurso que se tiene desde la oposición de bajada de impuestos, es decir, es contradictorio. Mientras que Europa ha puesto mucho dinero para que España sea el segundo perceptor en ayudas para cambiar nuestro modelo productivo, que en nuestro país estén planteando bajadas de impuestos para recortar, en ese sentido yo creo que es una contradicción que quizás Europa no entienda bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres y hasta una próxima ocasión. Y nos vamos ahora, cuando quedan 7 minutos para las 10 de la noche, para conocer la otra opinión de la calle, de nuestra observadora particular, Seventina, cuando quieras. ¡Hey, Mary! Oye, pues nada, que me pillas aquí ya en casita, ya cambiada, ya tranquilita, leyendo El Día de La Rioja, viendo un poquito las 7. Eso sí, muy buena temporada, habéis empezado como nunca, pero tengo que decir que esta mañana me he llevado un susto, hija mía, casi me matáis. Mira, enciendo la tele, pongo las 7 y lo primero que veo es esto. Al Andreu, que digo, ¡ay, va Andreu! Digo, que hasta me la han ingresado, ¿qué le ha pasado? Pero no, que dice que ha estado por la mañana donando sangre. Claro, como buena presidenta, pues tiene que dar ejemplo, y así la hemos visto. Ay, Andreu, qué cositas te toca hacer, ¿eh? Y qué mollita le sale a la presi, ¿eh? Pues como a todas, que el Andreu es como todas nosotras, ¿eh? Una mujer de su casa, humana, y de hecho también la hemos visto reponiendo fuerzas, que después de donar se ha comido, bueno, iba a decir se ha comido un bocadillito, pero no, porque con esto de las moderneces de los socialistas de hoy en día, el vasito de vino y el bocata de jamón de toda la vida han desaparecido. Mira, la pobre ha tenido que comer nueces, peras, zumo ecológico, todo fit, todo sano. Y claro, a la mujer no le ha gustado mucho y no hay más que ver su cara.
¡Ay, Concha! ¿Pero qué era eso? ¡Qué malo! Ay, mira, un día nos vamos tú y yo, nos tomamos un buen pincho tortilla. Hombre, que eso sí que está bueno. Ay. Pero bueno, lo importante, parece que Concha está como un roble. De hecho, hemos visto a la velocidad a la que funciona su sangre. Y lo pone claro, mira, mira. 216 kilómetros por hora. ¡Ay! ¡Ay! Si es que a esta mujer le gusta correr. Lo de correr lo lleva en la sangre. Que todavía me acuerdo yo cuando la pillaron en el coche oficial a 150 y pico kilómetros por hora. Mira, mira, mira. ¡Ay, Andreu! Si es que llevas el turbo en las venas. Desde luego, estos socialistas, si es que van de modernos y claro, se pasan, van más rápido que el resto. Mira. Esta mañana, que he puesto las 7 también, el consejero, este muchacho, el de desarrollo, José Ángel La Calzada, ha presentado un nuevo videojuego que dice que, pues como que puede ayudar a los jóvenes a descubrir sus talentos y luego así pues poder encontrar trabajo más fácilmente. Bueno, una modernez. ¿Qué pasa? Pues que el pobre hombre, en su labor de consejero, ha probado el juego y no se le ha dado muy bien. Ay, José Ángel, hijo mío, si estás más oxidado que yo. Ay, desde luego, si es que esto de ser político, si es que es un curro de la leche. Lo mismo te toca sacarte sangre que jugar a la realidad virtual. En fin, bien, que yo me voy a cambiar, me voy para la camita, que estoy muerta. Andreu, ya quedaremos un día para almorzar como Dios manda. Y ale, mañana más y mejor, si Dios quiere, que a estas edades no se sabe. Bueno, pues con la visión tan particular de nuestra telespectadora de Sementina, nos despedimos por hoy. Quedan 3 minutos para las 10 de la noche. Mañana les esperamos alrededor de las 9 aquí en Punto de Encuentro. Hasta mañana, adiós, descansen.